Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Soy Farías Maximiliano, profesor de Educación Física, licenciado en Fisiología y Alto Rendimiento. Voy a estar dando algunos contenidos en la unidad 2 para la diplomatura en fútbol y handball para el desarrollo integral del deportista. En esta instancia nos convoca la clase número 1, que es la formación de hábitos. Vamos a ir desglosando algunos conceptos que nos van a ir acompañando y para ir aclarando un poco el panorama, ¿sí? Algunos conceptos claves, como son, por ejemplo, ¿qué es la infancia? ¿Sí? La infancia dice que es el periodo comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. ¿Sí? Tenemos la primera infancia que va de 0 a 5 años y la segunda infancia que va de 6 a 11 años, que según la Organización Mundial de la Salud, a los 12 años comienza el periodo de adolescencia. Dice que refiere el estado y la condición de vida de un niño. Cuando dice estado y condición de vida, habla de la calidad. Esta calidad puede ser de buena calidad o de mala calidad. En caso de que ese estado o condición de vida del niño sea de buena calidad, va a producir un mejor desarrollo motor, un mejor desarrollo de su psiquis, de sus emociones, de su lenguaje, va a favorecer su calidad de vida. ¿Sí? En cambio, si esa calidad fuera mala, se va a ver perjudicado su desarrollo motor, su psiquis, sus emociones. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito donde yo trabajo, hay una nena que vive en la periferia de la ciudad y estaba al cuidado de sus hermanos de 5 y 6 años, debido a que sus padres trabajaban todo el día. Y bueno, el desarrollo motor y emocional de esta niña fue muy pobre. Entonces, cuando ella debe escolarizarse a los 4 y 5 años, su lenguaje no estaba desarrollado, ¿sí? El cual la ve un neurólogo y la diagnostica con TEA. O sea, cómo el contexto, ¿sí?, influye en ese desarrollo de la vida del niño, donde su calidad, ¿sí?, de contexto en cuanto, digamos, a estímulos fue pobre, ¿sí?, fue mala. Entonces, cómo le perjudicó su desarrollo motriz, su lenguaje, sus emociones, ¿sí? Entonces, todo lo que el niño experimenta será una base trascendental para toda su vida. Es decir, que todo lo que el niño vivencie en estas etapas, ¿sí?, va a ser fundamental para el desarrollo motor. ¿Sí? Bien, otro de los conceptos que nos van a ir ayudando es el concepto de entrenamiento. ¿Qué es entrenamiento? Es una agresión física que genera cambios a nivel fisiológico y estructural. ¿Qué significa una agresión física? ¿Sí? Nosotros recibimos a los niños en los clubes, independientemente ya sea fútbol o handball, ¿sí?, y tomamos decisiones desde la entrada en calor hasta la vuelta a la calma. Todas esas decisiones que nosotros tomamos, estamos generando cambios a nivel fisiológico y estructural, ¿sí? Bien, esos estímulos, si se repiten con frecuencia, van a generar tipos de adaptaciones crónicas, ¿sí? Ya han tenido la clase de fisio, entonces ya sabemos de antemano que es una adaptación aguda y que es una adaptación crónica. Bien, este concepto lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque frente a toda toma de decisión que nosotros planteemos como juegos, ejercicios, actividades en la que sometemos a los niños o a los sujetos o a un jugador, ¿sí?, pensemos que estamos realizando cambios a nivel fisiológico y estructural, ¿sí? Tenemos que generar cambios positivos, ¿sí?, y no cambios a nivel negativo. Esos cambios positivos
va a ser cuando nosotros respetamos el desarrollo y crecimiento del niño, respetamos sus etapas, que ya vamos a ver a continuación, ¿sí? A lo largo de 5 clases que van a tener conmigo en esta unidad 2, vamos a ir introduciendo cómo se debe ir respetando el desarrollo y crecimiento del niño, como así la adquisición de las técnicas apropiadas según su respectiva edad. Otro de los conceptos es iniciación deportiva, periodo en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes que tiene como base la adquisición de diversos patrones motores, ¿sí? Independientemente de esta definición de lo que es la iniciación deportiva, ¿sí? No habla de la especificidad, sino habla de la forma específica, la práctica de uno o varios deportes, ¿sí? Yo siempre digo que el contexto, en este caso el fútbol, el handball, ¿sí? Son un contexto en el que el niño se enmarca, ¿sí? Con 4, 5, 6, 7 años, que en realidad el deporte debe acompañar su desarrollo y crecimiento, ¿sí? Las decisiones que yo acá voy a tomar, ¿sí? Teniendo en cuenta el concepto de entrenamiento, estas decisiones tienen que respetar las etapas de desarrollo motor del niño, ¿sí? Si yo lo hago, o sea, si no le respeto, ¿sí? Este desarrollo, esa calidad de vida que hablamos de la infancia en el concepto anterior, no va a ser de forma positiva para su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces el handball o el fútbol, en mi perspectiva, sí es un contexto. Después, las decisiones que yo voy a tomar como profesional, ¿sí? Debe responder al desarrollo y crecimiento, ¿sí? Otra de las cosas es no caer en especialización temprana, que ya vamos a trabajar un poquito ese concepto, ¿sí? Y hablamos de garantizar una formación integral para luego pasar a la especialización mientras la misma se retroalimenta, ¿sí? Cuando hablamos de formación integral, estamos hablando de una formación desde el punto de vista motriz, involucrar actividades donde tengan que correr, saltar, lanzar, trepar, reptar, patear, etc., ¿sí? Estimular la parte cognitiva, la imaginación, la creatividad, la toma de decisión, la resolución de problemas, la lectura, la anticipación, ¿sí? Y acá empieza a intervenir para que vayamos pensando un poco en la parte práctica, ¿sí? Mientras yo voy exponiendo esto, ¿sí? Cómo a través del juego exploratorio el niño va a ir resolviendo distintas problemáticas motrices a través de su imaginación, por ejemplo un juego simbólico, su creatividad para resolver, ¿sí? Y así va a favorecer su toma de decisión, la resolución de problemas. La parte emocional, ¿sí? Como la expresión de sentimientos, la tolerancia y la aceptación, crear un clima positivo de aprendizaje, va a crear sentimientos positivos, va a tolerar sus frustraciones, va a aceptar, ¿sí? Por ahí los errores. Desde el punto de vista social, generamos un vínculo con el otro, con mi compañero, con los pares. Esto de los juegos, de cumplir un rol, ¿sí? Va a hacer que el niño pueda desempeñarse socialmente de una forma activa. El respeto de normas y reglas de juego, si lo traducimos a la sociedad, estamos sujetos a normas y reglas de convivencia, y cual a través del juego también voy adquiriendo esto, como así también valores. Y muy importante, somos los primeros agentes de salud que nos encontramos con los niños, ¿sí? Dar pautas de alimentación, de hidratación, de su postura, calzado, cuidado personal, el cuidado del otro. Hoy por hoy muchos niños utilizan, por ejemplo, plantillas ortopédicas, que si miramos hacia atrás, casi nadie utilizaba plantilla ortopédica, tenía que tener una anomalía postural muy notoria para que utilice calzados. Hoy por hoy, calzados con
algunas suplementaciones en su plantilla. Hoy por hoy la mayoría de los niños en sus calzados tienen plantillas ortopédicas. Podemos hacer algunos controles posturales, ¿sí? Que así a simple observación podemos decirle al papá que haga una consulta con un traumatólogo, por ejemplo, tomar algunas ítems de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, si el niño su última comida fue el almuerzo de las 13 horas para ir a la escuela y nos llega el club a las 18 horas, estuvo en un periodo de 5 horas sin alimentarse, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentación le podemos sugerir, ¿sí? A ese papá? Una alimentación de calidad. Entonces, constantemente nosotros como formadores tenemos que promover una formación integral, ¿sí? ¿Qué significa integral? Que responda a las variables motrices, cognitivas, emocionales, sociales, ¿sí? Bien, recién nombramos la especialización temprana, ¿sí? Que es jugar a un deporte en el que no participo. Si esta frase lo define todo, ¿sí? Donde por ahí nosotros, como profes o entrenadores, tenemos la expectativa muy grande sobre estos niños, ¿sí? Entonces les enseñamos sistemas de juego, sistemas de ataque, sistemas de defensa, y le estamos modificando esa noción de juego, de diversión al niño, ¿sí? Con una especialización temprana, jugar en un deporte que no participo. ¿Por qué no participo? Porque no lo entienden, ¿sí? Entonces, como formadores debemos promover el óptimo desarrollo y crecimiento, acompañarlo independientemente de los resultados. No puedo entrenar en la semana, ¿sí? Pensando en el partido del fin de semana, ¿sí? Eso sería una equivocación. Entonces, empezar a cambiar las perspectivas, ¿sí? Que yo voy a seguir con mi proyecto deportivo de cumplir esos escalones de crecimiento y desarrollo del niño y no pensar en un resultado a corto plazo, sino a largo plazo, en un proyecto deportivo que me lleve 10, 15 años, ¿sí? Para el crecimiento y desarrollo armonioso del niño que entra en formación, ¿sí? Como así también indicarle un puesto y marcarlo con eso para siempre. Hoy por hoy en los deportes en conjunto el niño debe dominar, ¿sí? 2 o 3 puestos, como así también su lateralidad. Debe ser hábil con su hemicuerpo izquierdo y con su hemicuerpo derecho para tener mejores respuestas frente a las situaciones motriz que debe vivenciar, ¿sí? O hacer hincapié en fundamentos técnicos con entrenamientos repetitivos, ¿sí? Por ahí perdimos un partido por un cabezazo adentro del área, eventualmente una jugada aislada con niños de 6 años. Entonces el profe en la semana trabaja todo lo que es cabeceo, ¿sí? La técnica de cabeceo. O por ejemplo en un partido dejamos, no pudimos llegar a un bloqueo rápido en una situación de ataque de la ofensiva contraria, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar todo lo que es bloqueo, anticipación. Entonces, hacer hincapié en fundamentos técnicos con entrenamientos repetitivos es también caer en la especialización temprana, ¿sí? Estos conceptos de lo que es entrenamiento, de lo que es infancia, de lo que es la iniciación deportiva y especialización temprana, nos van a ayudar a poder sobrellevar, ¿sí? Todo el resto de las clases. Vamos a empezar a hablar un poco del plan motor, ¿sí? Para tener una idea, el plan motor, ¿sí? Son las respuestas que nuestra cabeza, nuestro sistema nervioso central produce, ¿sí? Y genera en relación a lo que percibe a través de sus sentidos, ¿sí? Esas percepciones van a ingresar por vías aferentes a nuestro cuerpo, va a elegir, a nuestro sistema nervioso, va a elegir una respuesta y va a viajar por vía eferente para actuar y manifestarla de forma motora,
¿sí? Vamos a explicarlo un poquito mejor, ¿sí? Acá tenemos la corteza motora primaria, ¿sí? Que se encuentra en forma de vincha en nuestro cerebro, ¿sí? Donde va a tener áreas destinadas a cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, las áreas que requieren mayor coordinación fina, ¿sí? Va a utilizar una mayor área de esa corteza motora, ¿sí? Y para aquellos sectores donde no requiere de la motricidad fina, que requiere una motricidad más gruesa, ¿sí? Le va a dedicar una menor área de su corteza motora primaria, ¿sí? Bien, de esta forma es como se va a hacer el control motor, ¿sí? Entonces cada área tiene un plan motor según la experiencia y vivencia, ¿sí? Entonces tenemos la corteza motriz, ¿sí? Que va a realizar un plan motor, ¿sí? Ese plan motor, previo a bajar, ¿sí? Hacia los músculos por el sistema nervioso periférico, ¿sí? Va a pasar el plan motor y va a dejar una copia en la corteza somatosensorial, ¿sí? Bien, ese plan motor va a descender y va a ser ejecutado y automáticamente va a subir una retroalimentación, ¿sí? De cómo fue ese plan motor. Si ese plan motor fue igual al que el cuerpo, ¿sí? Planificó, ¿sí? Esa conducta motriz se va a guardar para dar respuesta a otra situación de juego, ¿sí? Ahora, si ese plan motor fue más eficiente que el que yo realicé, este plan motor automáticamente se anula y se toma el nuevo plan motor, y valga la redundancia, como nueva respuesta, ¿sí? Entonces, genero, ¿sí? Identifico, baja, ejecuta y sube una retroalimentación, un feedback de cómo fue. Si fue mejor, lo guardo, y si fue peor, ¿sí? No fue lo esperado, el sistema nervioso central va a corregir esa próxima acción motriz, ¿sí? Bien, estas señalizaciones del sistema nervioso por vía aferente y eferente viajan a 550 km por hora dentro de nuestro cuerpo, una velocidad impresionante, ¿sí? En forma de señales, donde constantemente nuestro cuerpo genera planes motores, ¿sí? Y el sistema de la corteza somatosensorial va a elegir el mejor plan motor para tener respuestas más eficientes, ¿sí? Esto desde que nacemos, desde que estamos en el cuerpo, dentro del vientre de nuestras madres, ¿sí? Estamos generando movimiento para el desarrollo del sistema neuromuscular, ¿sí? Bien, de esta forma nos introducimos a lo que es la formación del plan motor, que el niño aprende por medio del movimiento, ¿sí? Evoluciona de los movimientos más rudimentarios hasta las habilidades más complejas, ¿sí? Es decir, que el niño constantemente va a estar en movimiento para desarrollar su sistema neuromuscular, ¿sí? Somos seres eminentemente en movimiento. Seguro ustedes, ahora que están tomando esta clase, algunas de las partes de sus cuerpos están moviendo, ¿sí? No más de 3 minutos pueden aguantar sin moverse, sino que constantemente cambian de postura, mueven los pies, mueven lo otro, mueven los brazos, mueven la cabeza hacia un lado, hacia el otro, porque constantemente debemos generar movimiento, me lo pide el cuerpo, ¿sí? Entonces, ese plan motor va a evolucionar desde los movimientos más rudimentarios hasta las habilidades motrices más complejas. Es un proceso de adaptación que determina el dominio de sí mismo, o sea, el dominio de su propio cuerpo, para luego dominar el ambiente, ¿sí? Si uno va al desarrollo del niño, observamos
¿sí? Que el niño comienza con un control cefálico, moviendo la cabeza de un lado hacia el otro para conocer su mundo externo. Luego pasa de decúbito supino a decúbito prono, pasa a la posición de gateo de 4 apoyos, ¿sí? A la posición de oso, a la posición de sedestación, ¿sí? Puede rolar hacia un lado, puede rolar hacia el otro lado, ¿sí? Para el pasaje de los distintos decúbitos por medio de su eje. ¿Sí? Luego pasa a la bipedestación y una vez que logra la bipedestación comienza con la marcha. ¿Sí? Bien, esa determinación del dominio de sí mismo lo realiza para luego, ¿sí? Dominar el ambiente. ¿Cuál es el ambiente? Es todo el contexto que lo rodea. Puede ser un juguete, ¿sí? Puede ser una persona, su madre, su padre, su hermano, ¿sí? Cómo él se va a vincular con el otro a nivel social o con los materiales, los elementos, ¿sí? Entonces, constantemente, ¿sí? Está en movimiento para saber sus posibilidades y poder dominar, ¿sí? El ambiente. Este proceso está dividido por fases que marcan la evolución neuromuscular. Es decir, que estas fases, ¿sí? Nosotros como formadores las debemos tener bien presente para generar un desarrollo de su infancia positivo, ¿sí? Generar, vamos al concepto de entrenamiento, cómo los vamos a ir relacionando, que esas adaptaciones fisiológicas y estructurales sean, ¿sí? De forma eficiente, o sea, que yo le favorezca el desarrollo del niño. No tengo que ser una contraindicación del ejercicio de mis propias decisiones para con el niño, ¿sí? Si yo respeto su desarrollo y respeto esta fase que vamos a ver a continuación, ¿sí? Su desarrollo y evolución neuromuscular va a ser, y vamos, perdón, se me volvió la diapositiva. Bien. ¿Qué son la fase movimientos reflejos? ¿Sí? Son movimientos involuntarios, ¿sí? Como el llanto, la succión, ¿sí? El abrazo, la marcha. Bien, cuando uno, por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación o de la medicina, hace un informe de admisión, ¿sí? Le pregunta a sus padres, ¿el niño lloró? ¿Sí? Como indicador de algo reflejo, ¿sí? Si lloró, significa que su sistema cardiorrespiratorio se presenta en los parámetros normales. En caso que no lloró al nacer, por ejemplo, puede haber hecho una hipoxia. Entonces, si el papá responde, no lloró, la siguiente pregunta sería, ¿permaneció en incubadora? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Si nos va a decir el papá y nos va a decir la hora. Si lloró, automáticamente vamos a la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Presentó reflejo de succión? ¿Sí? O sea, ¿prendió el pecho el niño? ¿Sí? Bien, ahí empieza su primer contacto con la madre. Bien, presente reflejo de abrazo desde posición de bipedestación, lo deja caer en supino a favor de la gravedad y el niño separa sus brazos, ¿sí? Formando una posición de abrazo y después se analiza el reflejo de la marcha. Cuando el pediatra o el médico que lo recibe lo toma de las dos manitos y comienza a ejecutar una marcha, ¿sí? Entonces, frente a estos 4 parámetros, ya podemos decir que su plan motor viene desarrollándose de forma excelente, ¿sí? Actúan por arcos reflejos, de estímulos respuestas, ¿sí? El niño empieza a explorar el mundo con los movimientos de la cabeza, luego rola a un lado y al otro, lleva sus manos hacia su cara, ¿sí? Entonces, todos los estímulos que le generan placeres y va a generar una respuesta positiva en él, lo va a volver a repetir, ¿sí? Pero lo repite sin saber de lo que está pasando, solamente por un placer. Entonces actúan como arcos reflejos.
Bien, la presencia de estos reflejos indican un desarrollo normal en el niño. Esta captación de información, ¿sí? Esta es una etapa de captación y de información y procesamiento constante, ¿sí? ¿De dónde va a proveer esa información? Del contexto. Lo voy a procesar a través de mi sistema sensorial y voy a procesar y voy a dar una información constante, ¿sí? Bien, entonces, en esta etapa estamos formando ya desde el momento que nacemos, desde que nazco, 0 años de vida, ya estoy realizando y formando mi plan motor. A mayor vivencia, mejor va a ser mi plan motor, ¿sí? Más eficiente seré en la etapa de especialización, allá por los 15, ¿sí? Bien, la otra etapa es la fase de movimientos rudimentarios, donde hay movimientos voluntarios por exploración, ¿sí? El niño empieza a conocer el mundo. Fíjense que acá aparecen habilidades como la marcha, la carrera, el salto horizontal y vertical, los lanzamientos, las recepciones, golpear y patear, ¿sí? Bien, pero el niño no corre sabiendo que puede ser un velocista, no salta pensando que puede ser un jugador de vóley, ¿sí? O un jugador de básquet, no lanza pensando que va a ser un jugador de handball, ¿sí? No golpea y patea pensando que va a ser un jugador de fútbol, ¿sí? Sino que el niño realiza estas habilidades motrices porque es propio de su crecimiento y su desarrollo. Entonces nosotros como formadores debemos de proveer y estimular estas habilidades motrices de forma progresiva, ¿sí? Que con el correr de las unidades y de las clases vamos a ir viendo cómo edad por edad va a ir respondiendo a estas habilidades motrices. Dice etapa capital para el desarrollo motor, ¿sí? Esta etapa es clave para el aprendizaje y formación de ese plan motor, ¿sí? Me llega un estímulo sensorial, yo lo proceso y tengo que generar una respuesta, ¿sí? Vamos a pensar de nuevo en el plan motor, de esa corteza motora primaria. Si ese plan motor fue eficiente, lo guardo. Si no fue eficiente, lo corrijo y si se me presenta la misma situación, ejecuto con nuevas correcciones, ¿sí? Entonces, de esta forma es como hay un feedback y una retroalimentación positiva constantemente entre la respuesta motora que yo hago, el efecto, ¿sí? Y cómo vuelve y se guarda en esa cajita del plan motor. Bien, la otra fase es la fase de habilidades motrices específicas, que hay una etapa de transición, ¿sí? Todo lo que fue grueso previo a los 7 años se empieza a perfeccionar un poco, ¿sí? En esta etapa, por eso es una etapa de transición, ¿sí? En esta etapa, si yo en la anterior estimulé la marcha, estimulé la carrera, estimulé los lanzamientos, en esta etapa empiezo a perfeccionar ese plan motor, ¿sí? Empiezo a ser más específico. Bien, el niño ya está en un contexto que puede ser el handball o el fútbol, ¿sí? Pero sin entrar en la especialización temprana, tengo que seguir mejorando, ¿sí? Ese plan motor sin indicaciones, por ejemplo, la mano por arriba del hombro en el lanzamiento, si eso sería una especialización temprana, ¿sí? Pero sí promover por intermedio del juego distintos tipos de pase, ¿sí? Distintos tipos de recepción, cómo voy a ubicar los pies, pero eso se tiene que dar de forma natural por medio del juego, ¿sí? Aprendizaje técnico general, mejora del control motor. ¿Por qué hay una mejora del control motor? Porque nos encontramos, ¿sí? Que el niño está creciendo, ¿sí? Ya tenemos entre 7 y 13 años de crecimiento, son 13 años de experiencia o 7 años de experiencia motriz, donde su plan motor ya se enriqueció de muchísimas vivencias, ¿sí? Ya tiene un montón de respuestas motoras, siempre y cuando las mismas hayan sido estimuladas, ¿sí? Mayor predisposición en las capacidades condicionales, es decir, que a medida que su sistema neuromuscular se va desarrollando, también va madurando su parte cardiorrespiratoria, ¿sí?
Por eso tiene mayor predisposición a las capacidades condicionales. Es decir, que el niño es intermitente, pero esto no significa que la capacidad condicional se debe entrenar en estas edades, ¿sí? Y consolidación de las habilidades motrices básicas. Un poco de lo que ya veníamos diciendo, que si yo estimulé la marcha y todas sus variantes, ¿sí? El niño debe saber tener una buena postura de marcha. Si yo estimulé la carrera, ¿sí? Y las fases de la carrera y todos los factores que intervienen en la misma, como la fuerza, la triple flexión, un braceo, ¿sí? Ya tendría que estar consolidada, ¿sí? Esa habilidad motriz en esta etapa, ¿sí? Bien, después tenemos las fases de habilidades motrices especializada, ¿sí? Que es la etapa de una especialización motriz, y acá sí empezamos con las correcciones más técnicas, ¿sí? Determinan la mejora de las cualidades motrices, mayor control motor, ¿sí? Acá tenemos que tener algo en claro. ¿Quién va a tener un mayor control motor? ¿Sí? Y empieza a entrar en juego la edad deportiva. No es lo mismo un niño que se inició en el deporte a los 4 años que un niño que se inicia en el deporte a los 13 años. La edad deportiva ya cambia. Un niño que se inició a los 13 años tiene 2 años de edad deportiva. Un niño que se inició a los 4 años ya tiene 11 años de edad deportiva. Por consiguiente, va a tener mayor control motor. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cajitas de planes motores guardados, de ensayo y error, de estímulo y respuesta, para tomar las mejores decisiones de forma eficiente frente a una problemática motriz, ¿sí? Los deportes en conjunto constantemente están respondiendo a problemáticas motrices. Mayor intelectualización de las tareas a realizar, es decir, que ya al vivenciar tantos juegos, actividades y ejercicios, el niño ya sabe cómo responder frente a nuevas actividades. Niveles de atención y percepción desde los 15 años aproximadamente y dura durante toda la adolescencia la fase de habilidades motrices especializadas. Entonces, vamos al concepto de especialización temprana. Fíjense dónde empieza la fase de especialización. Más de los 15 años para atrás no tengo que hacer la especialización temprana. O no, en la especialización temprana. Bien, ¿cuáles van a ser las leyes de este control motor? ¿Sí? Está perfecto. Yo vivencio, tengo un estímulo, mi cerebro va a generar una respuesta motriz frente a ese estímulo. Bien, pero ¿cómo se van a ir aprendiendo? ¿Sí? Bien, se va a ir aprendiendo de céfalo-caudal, es decir, desde la cabeza hacia el tronco y hacia las piernas. Por ejemplo, yo voy a tener mejor coordinación, ¿sí? Cefálica. Luego voy a tener mejor control de mi tronco y por último voy a tener mejor control de mis piernas, ¿sí? Y cuando hablamos de próximo distal, ¿sí? Vamos a hablar de que voy a tener desde hacia adentro hacia afuera. Esto es de arriba hacia abajo y esto es de adentro, desde el centro hacia afuera, ¿sí? Voy a tener mejor control en hombros, mejor control en codos y por último, mejor control en manos y dedos, ¿sí? Como vemos acá en el dibujo, es céfalo, caudal, de arriba hacia abajo y desde el centro hacia afuera, ¿sí? Pensando en los periodos de crecimiento, ¿sí? Primer periodo de crecimiento, segundo periodo de crecimiento, ¿sí? Cada vez que el niño pasa o pega un estirón o vuelve a crecer en longitud y su tamaño corporal, ¿sí? Todas estas leyes de control motor se tienen que reorganizar y nosotros como formadores debemos saber, ¿sí? En qué momento se encuentra para no realizar exigencias de carácter motriz que el niño no pueda resolver, ¿sí?
y apuremos etapas de crecimiento y de desarrollo. ¿Sí? Entonces, es decir, que va a tener primero un buen control de hombro, ¿sí? Y luego un buen control de manos. ¿Sí? Primero voy a tener un buen control de tronco y al último voy a tener un buen control en piernas. ¿Sí? Ya vamos a ver mucho más adelante cómo empiezan a aparecer en los contenidos al trabajar en las diferentes edades, ¿sí? Los controles de piernas, los controles de las manos. Bien, ¿y cuáles van a ser las etapas de aprendizaje? ¿Sí? Tenemos la formación perceptivo-motora, que va de 0 a 9 años, la formación multilateral, de 9 a 13 años, la formación específica deportiva, de 13 a 18 años, la etapa de perfeccionamiento deportivo, de 18 a 21 años, ¿sí? Y por último, la etapa de rendimiento puro, más de 21 años, ¿sí? Entonces son etapas, cada etapa tiene unas características y no de saltearlos, se deben respetar, ¿sí? Bien, entonces tenemos la etapa perceptivo-motora, que se extiende desde los 0 a 9 años de vida, ¿sí? Hay un aumento del desarrollo neurológico, siempre y cuando tenga vivencias motrices. Si el niño no tiene vivencias motrices, ese desarrollo neurológico, ¿sí? No va a ser suficientemente efectivo para desarrollarse, ¿sí? Hay un aumento de la predisposición para el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, es decir, esa capacidad de percepción y qué respuesta motriz yo voy a realizar, ¿sí? ¿Cuáles son los sensores perceptivos? Tenemos sensores como la piel, las articulaciones y los músculos que nos van a mandar información a nuestra corteza primaria motriz sensitiva, ¿sí? De cómo fue esa ejecución motriz, ¿sí? Bien, si fue eficiente, listo, el plan motor se guarda, ¿sí? Si no fue eficiente, realiza ajustes, correcciones, ¿sí? Entonces hay una marcada predisposición para el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, ¿sí? Bien, hay que estimular el desarrollo del esquema corporal. El esquema corporal es tener conocimiento de su propio cuerpo y qué puedo hacer con cada parte de mi cuerpo, qué puedo hacer con mis miembros superiores, qué puedo realizar con mis miembros inferiores, qué puedo realizar en conjunto con mis miembros superiores y miembros inferiores, cómo involucro el tronco, cómo es la disociación entre un miembro superior y un miembro inferior opuesto, la contralateralidad, ¿sí? Y todo eso se va a trabajar entre los 5 y 7 años. Es clave que trabajemos y respetemos esto en estas edades. ¿Sí? Quiero que a medida que la clase va avanzando, ustedes vayan pensando en su propia práctica, ¿sí? Dijimos en uno de los conceptos, ¿sí? Que se retroalimentaba, ¿sí? Que debíamos hacer una formación integral y que más adelante se iba a hacer una especialización, pero se iba a seguir retroalimentando. Es decir, que esto, ¿sí? Nunca se debe dejar de lado. Es decir, bueno, ya está en la parte de rendimiento, listo, no trabajamos más esquema corporal. No, tenemos que seguir trabajando ese esquema corporal, ¿sí? En busca del perfeccionamiento. Bien, estructuración temporoespacial, ¿sí? Saber lo que es adentro, afuera, arriba, abajo, adelante, atrás, rápido, lento, ¿sí? Y que el papá no se enoje si los tuvimos toda una clase trabajando con aros o con una pandereta marcándole el ritmo, lo que es lento, suave, rápido, ¿sí? O con las palmas marcándole un ritmo, ¿sí? Y no, los llevé al club y no hicieron handball, estuvieron jugando todo el día con aros, pero no hicieron fútbol. Tuvo el profe con una pandereta y ellos se reían. No, no lo llevo más, lo cambio. No importa.
¿sí? Que el pensamiento no nos desestructure las sesiones de entrenamiento. Estimulemos lo temporoespacial, que después lo vamos a necesitar allá por los 11, 12 años cuando le digamos adelante, ¿sí? Cuando necesitamos atacar, repliegue, ¿sí? Que va a ser otra palabra que se nos va a sumar al léxico, ¿sí? De lo que significa ir hacia atrás, defender, ¿sí? Entonces, tengo que tener las nociones temporoespaciales bien claras, ¿sí? El equilibrio, ¿sí? Entre los 5 y 7 años, que ya no se habla de equilibrio, ¿sí? Si podemos permanecer parados porque tenemos equilibrio. Después tenemos estabilidad o no estabilidad, que una situación te produzca un estado de equilibrio negativo es porque te produzca un desequilibrio, ¿sí? Perdón, un estado inestable. Entonces el cuerpo cómo reacciona frente a esas situaciones o vivencias de inestabilidad. La lateralidad, ¿sí? Bien, primeramente vamos a indicarle al niño hacia allá, hacia acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no puede discernir lo que es derecha y lo que es izquierda, ¿sí? Trabajar en espejos, ¿sí? En edades antes de los 7 años, ¿sí? Y después empezar a involucrarle o inculcarle qué es derecha, qué es izquierda, el trabajar en mi cuerpo derecho, trabajar en mi cuerpo izquierdo, ¿sí? Pero de forma progresiva, no es que cumple 7 años y ahí nomás empiezo a trabajar la lateralidad, ¿sí? Antes, ¿qué puedo hacer con una pierna? A ver, y si lo hago con la otra, ¿sí? Bien, libre exploración, que el niño explore, experimente, resuelva, ¿sí? Bien, coordinación dinámica general. Pensemos en esto que era cefalocaudal, ¿sí? Próximo distal. Bien, ¿qué voy a coordinar? ¿Sí? Voy a coordinar más mi tronco y después las piernas. Voy a coordinar mejor mis hombros y después el codo y las manos, o mejor mi cadera y después las rodillas, ¿sí? Dinámica de la coordinación general, ¿sí? Coordinación sensora-motora. ¿Qué es la coordinación sensora-motora? ¿Sí? Es lo que yo percibo y lo que yo voy a ejecutar, ¿sí? Vamos a un ejemplo más práctico. Por ejemplo, viene una pelota de aire, ¿sí? Y yo tengo que generar ese plan motor, ¿sí? De cómo ubicarme abajo de la pelota o cómo la voy a recepcionar. Bien, si yo en lugar de generar un plan motor de una recepción, ¿sí? Ya sea de fútbol o de handball, ¿sí? Salgo corriendo y me fui, ¿sí? La pelota picó y se fue hacia ningún lado. Entonces, no hubo una coordinación sensoromotriz, ¿sí? No hubo una coordinación entre lo que yo percibí y tuve que generar una respuesta y mi respuesta motora fue otra, fue distinta, no fue la óptima para eso que yo percibí, ¿sí? Entonces, en esta edad se debe estimular la coordinación sensoromotriz, que va a ir de la mano del esquema, de su esquema corporal y de la estructuración temporoespacial, ¿sí? Fíjense que no trabajan de forma aislada, sino que van trabajando en conjunto, ¿sí? Y el niño aprende jugando, ¿sí? No demos situaciones aisladas, no entremos en la especialización temprana, ¿sí? El niño va a aprender jugando. Muchos hablan del juego de la calle, del barrio, ¿sí? Donde tiene pocas reglas, ellos vivencian, se equivocan, lo que les sale lo vuelven a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le generó placer, ese placer que le generó en los movimientos reflejos y rudimentarios en los primeros años de vida, le sigue generando placer, ¿sí? Por eso va a seguir aprendiendo por intermedio de juego, porque él quiere jugar, ¿sí? No le suprimamos el juego, favorezcamos el juego, enseñemos por intermedio del juego. Bien, ¿y qué tenemos que enseñar? Correr, saltar, trepar, lanzar, rodar, rolar, ¿sí? Independientemente del deporte, repito, las habilidades motrices, ¿sí? El desarrollo del niño es para los deportes igual. Bien, etapa de formación perceptivo motor. ¿Qué no puedo hacer?
no hay desarrollo de las capacidades físicas, o sea, no trabajemos las capacidades de la resistencia. Podemos trabajar la resistencia por intermedio del juego. Recordemos que el niño, ¿sí?, es intermitente, o sea, arranca y frena. ¿Sí? Arranca cuando se fatigó, frena, arranca y frena. Bien, trabajemos la resistencia desde ese punto de vista, trabajemos la fuerza desde su esquema corporal, trabajemos la velocidad desde todas las variables que van a influir en el desarrollo de la velocidad. ¿Sí? No hay aprendizaje técnico, o sea, el niño lanza, pero lanza porque tiene una acción motriz, no lanza porque está generando una acción de ataque de handball. ¿Sí? El niño no remata el arco porque sabe que va a ser un jugador de fútbol. ¿Sí? Patea porque está en su naturaleza patear. ¿Sí? Entonces, no entremos en el perfeccionamiento de cada técnica. Bien, no debe competir formalmente. Este ítem se lo dejamos a las federaciones. ¿Sí? No debe jugar al fútbol o al handball por ahí. Esto van de la mano, el competir formalmente y jugar al fútbol o al handball. ¿Sí? Yo recuerdo que se había un árbitro muy formador, que cuando había niños que agarraban la pelota en la mitad de la cancha con la mano, ¿sí?, este árbitro no sancionaba la infracción, sino que le explicaba y continuaba con posesión de la pelota ese equipo. O sea, realmente era un árbitro formador, un profe, que por ahí le dicen profe los árbitros de las inferiores cuando realmente no imparten educación. ¿Sí? Entonces el niño debe seguir jugando. Bien, no ponerle premios, castigos a su juego. ¿Sí? Si yo castigo su juego, nosotros mismos como adultos estamos condicionando eso. ¿Sí? El castigar su juego, por ejemplo, encestar, y bueno, el que le erra corre 3 vueltas a la cancha, el que le erra 5 flexiones de brazo, abdominales. ¿Sí? Esas capacidades condicionales, ¿sí?, que yo voy a tener que trabajar después a los 12 años, lo va a asimilar en su psiquis como algo negativo. ¿Por qué? Porque erré. ¿Sí? ¿Por qué me hizo hacer abdominales? Porque erré, no pude encestar. Bien, entonces lo va a asociar a algo negativo. Entonces, no castiguemos con actividad física, ¿sí?, porque es algo beneficioso para la salud y para el desarrollo del ser humano. Entonces, que no sea un castigo la actividad física, como también premiarlos si algo está bien, ¿sí? Sí reconocerlo, pero no premiarlo. ¿Por qué? Porque el día que les salga mal puede generar una frustración grande en ese niño. ¿Sí? Bien, evitar el síndrome de saturación deportiva. ¿Qué significa esto? Que con 4, 5, 6 años entrene los 5 días a la semana, ¿sí? Y además el papá lo mande a natación porque quiere que mejore su capacidad respiratoria. Por ejemplo, son pensamientos de padres, ¿no? Como llegó un papá de fútbol y me dijo, profe, lo voy a mandar a básquet a ver si lo ayuda en el crecimiento, porque sea un poquito más alto, como él ya es marcador central, 9 años, ¿sí? Entonces, educar a esos papás, ¿sí? Somos educadores, no juzgar, sino educarlos, guiarlos, enseñarles. A ver, papá, venga, mire, estamos trabajando así porque tenemos un proyecto deportivo, entonces nos interesa a largo plazo, no a corto plazo. No importa el resultado, importa que su hijo aprenda, ¿sí?, y brindarle esta calidad de vida. ¿Sí? ¿Cómo se lo voy a brindar? Respetando sus etapas de crecimiento y de desarrollo. ¿Sí? Bien, etapa de formación multilateral, ¿sí?, que va de 9 a 13 años. No hay precisión de los movimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelve a entrar en la segunda etapa de crecimiento. Entonces todo su esquema corporal que se había afianzado en un momento se vuelve a desestructurar. ¿Sí? Entonces no hay precisión en los movimientos nuevamente. Aprender técnicas globales. Y sí, a partir de los 12 años, introducirlo a las capacidades condicionales. ¿Cuáles? Ya la vamos a ver cuáles son. Afianzar reglas de juego, rol, cooperar, el respeto, estimular la alegría y situaciones
positivas, ¿sí? Esto es clave para el desarrollo psicoemocional y social de los niños, ¿sí? Promover un ambiente positivo, ¿sí? Bien, introducción al pensamiento táctico en ataque o en defensa, desde 1 versus 1 hasta 4, ¿sí? Bien, ¿qué no debemos hacer? No se puede aprender técnicas específicas, ¿sí? No debe estar especializado en algún puesto, todavía no lo especializamos. No enseñar sistemas de juegos colectivos complejos, ¿sí? No deben jugar en una cancha completa. Bien, todo eso tener en cuenta en esa etapa. Y ahora vamos a las características del desarrollo motor, ¿sí? Ya vimos las fases del aprendizaje motor, de ese plan motor, ¿sí? Vimos el aprendizaje, cómo el niño va a ir aprendiendo, y ahora vamos a pasar a las características del desarrollo motor, ¿sí? ¿Qué va haciendo el niño a medida que va creciendo, ¿sí? Que esto lo tienen que tener muy presente, ¿sí? A medida que ustedes vayan trabajando en distintas edades o si trabajan en varios rangos etarios, ¿sí? Poder responder a estas características del desarrollo motor, ¿sí? Por ejemplo, las características de los niños de 5 a 6 años, ¿sí? Fase final de la primera etapa de crecimiento, necesidad motora acentuada, o sea que debemos generar movimiento, ¿sí? Llevándolo a lo práctico, evitar esperas de turnos largas, ¿sí? Si tengo 10 pelotas, ¿sí? Y tengo 10 chicos, una pelota por cada niño, ¿sí? Si tengo 10 pelotas y 20 chicos, una pelota cada 2 niños. Divido los grupos en relación a los materiales. No me puede faltar materiales en esta etapa, en realidad ninguna, pero en esta, ¿sí? Donde el niño tiene que saber qué posibilidades tiene su cuerpo con el elemento, ¿sí? Además, el predominio del ego, ¿sí? Es clave porque está conociendo las posibilidades de su cuerpo. No es que sea malo el nene, no es que sea maldito y no quiere prestar la pelota. Está conociendo su cuerpo, qué posibilidades tiene su cuerpo con ese elemento. ¿Qué pasa si yo la pelota le pego con la mano? ¿Qué pasa si le pego con la rodilla, con el pie? Si la tiro por el aire, ¿sí? El niño está procesando planes motores, ¿sí? Breve capacidad de concentración, hablamos de una atención selectiva de 3 a 5 minutos, es decir, hago un juego de 10 minutos y no, porque se te van a dispersar, ¿sí? Entonces, juegos cortos que pueden ir de 2 minutos a 3, a lo sumo 5 minutos, dependiendo de la edad, si tiene 5 o 6, ¿sí? Esto tengámoslo presente siempre como formadores, ¿sí? La breve capacidad de concentración. Tengo que planificar una sesión de entrenamiento. Bueno, me planifico una entrada en calor con juegos, sin la parte principal que responde al objetivo de esa sesión, ¿sí? Y me tengo que llevar unos 5 o 6 juegos y un plan B por si alguno de esos juegos falla, que respondan al objetivo de mi clase, ¿sí? Pero respetemos estos tiempos, no hagamos juegos de 15 minutos, porque se dispersan y el profe se empieza a poner loco, ¿sí? Y empiezan los gritos, vení vos para acá, ¿por qué corres? Presta atención, ahí nomás lo sienta, pero no es culpa de los niños, fíjense, necesidad motora acentuada, se necesita participar, necesita moverse. Entonces hagamos juegos más bien cortos, ¿sí? Bien, edad del juego y del aprendizaje motor, facilidad para estos estímulos de aprendizaje, comienza a aumentar la capacidad de resistencia, es decir, que a medida que va creciendo ya no se fatiga tan rápidamente. Comienza a aumentar la velocidad. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollar su masa muscular, empieza a mejorar su desarrollo neuromotor, ¿sí? Variables que van a intervenir dentro del desarrollo de la velocidad. Comienzan a mejorar los aspectos de la fuerza, ¿sí? La fuerza es un condicionante de la velocidad, ¿sí? Por consiguiente, si mejora
su desarrollo neuromuscular, va a mejorar la velocidad y también aspectos de la fuerza. Bien, nos encontramos que los niños son flexibles. Tengo que trabajar la flexibilidad de forma pasiva, o sea, sentarlos a elongar. No. Por ejemplo, el niño tiene que pasar por debajo de una valla, ¿sí? Sin apoyar la panza en el suelo. Entonces va a pasar con una gran amplitud de separación en sus miembros inferiores. O tengo que pasar por arriba de una valla, ¿sí? Que supere la altura de mi cadera. Entonces voy a trabajar la flexibilidad, pero de forma dinámica, ¿sí? No de forma analítica. Bien. Mejora la coordinación, ¿sí? Aunque no la ojo-mano y la ojo-pie, ¿sí? Recuerden que voy de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces voy a mejorar mi coordinación a nivel hombro, cadera, tronco, cabeza, ¿sí? Pero todavía me va a costar esta coordinación. Bien, etapa de acostumbramiento, ¿sí? Entonces yo al niño lo tengo que estructurar a una entrada en calor, lo tengo que estructurar a una parte principal y lo tengo que estructurar a una parte final, ¿sí? Juego 3 minutos, listo, terminó el juego, tiene que estar bien marcado el inicio y el final del juego, ¿sí? Vayan a tomar agua, vuelvan, reflexión sobre el juego, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Si no, reflexión, termina en la parte principal, ¿sí? Y empezamos la vuelta del carro. ¿Cuál de todos los juegos les gustó? Este, el otro. Ah, entonces el profe se va interiorizando también y va sabiendo sobre sus gustos para una próxima sesión, ¿sí? Entonces generamos estructuras, generamos acostumbramiento, ¿sí? Bien, y se visualiza el deporte como un juego. Bien, características de los niños de 7 a 8 años. Continúa esa necesidad motora acentuada, sigue el predominio del ego, ¿sí? Aunque comprende situaciones de equipo, o sea, sabe que él tiene que pasar la pelota, ¿sí? Pero él sigue todavía conociendo su propio cuerpo, el elemento, ¿sí? Por ahí niños que se desarrollan o afianzan más su esquema corporal y su posibilidad de movimiento que otros, entonces pueden desprenderse más rápido de los elementos. Te lo comparto, pero un rato, porque yo lo quiero seguir usando, ¿sí? Por eso no debe faltar material. Breve capacidad de concentración, seguimos con la atención selectiva de 3 a 5 minutos, ¿sí? Pasaje de la edad del juego por el juego al del juego por el aprendizaje, o sea, que a partir de los 8 años, no a los 7, sino ya llegando a los 8, ¿sí? Va a utilizar el juego como un medio de aprendizaje, ¿sí? Antes va a jugar por jugar, ¿sí? Si pateó la pelota y salió afuera de la cancha, no le importa, sabe que se fue, pero no sabe qué pasó, ¿sí? Bien, a partir de los 7 o 8 años, la delimitación de los espacios sabe que si se va, ¿sí? El otro equipo va a iniciar el juego nuevamente, ¿sí? Antes no va a entender. Es más, sale la pelota 1 metro, lo vuelven a meter y siguen jugando. Si hay un profe formador como mediador del juego, le va a explicar, ¿sí? Entonces, antes va a jugar por jugar y a partir de estas edades, ¿sí? Ya entiende que el juego va a ser parte de su aprendizaje. O sea, juega y a su vez aprende, ¿sí? Gran facilidad para el aprendizaje motor, ¿sí? Aumenta la resistencia, disminuye su fatiga, porque va mejorando su sistema cardiorrespiratorio, aumenta la fuerza y la velocidad, ¿sí? Acá en los 7 años es clave para trabajar todos los factores musculoarticulares, ¿sí? de la triple flexión, mucha movilidad de tobillo, ¿sí? Pasaje de posturas bajas, posturas altas, juegos en posturas intermedias que favorezcan la triple flexión. Todos esos juegos, ¿sí? Van a favorecer la velocidad allá cuando se vuelve a trabajar como capacidad a partir de los 15 y 16 años, junto con la maduración del sistema nervioso central que va a mejorar la fuerza
y la parte final de su maduración del sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, como lo que yo voy a trabajar acá en los 7 años, se va a ver favorecido ese niño a los 15 y 16 años. Por eso pensemos en proyectos y formaciones a largo plazo, sin importar la de corto plazo. Bien. Coordinación mejora sensiblemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasó el primer periodo de crecimiento, acá se estabiliza, entonces va a empezar a mejorar su coordinación, ¿sí? Puede comprender y ejecutar estímulos de forma adecuada. Etapa de acostumbramiento, ¿sí? Seguimos. Gradual aumento del peso. Empiezan a crecer, empiezan, ¿sí?, a aumentar el peso. Bien. Característica de los niños de 9 a 10 años. Desarrollo armónico de la fuerza muscular. Mejora la capacidad de coordinación, en especial ojo-mano y ojo-pie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estabilizó el crecimiento y empieza a entrar acá entre los 10 y 11 años, empieza a ingresar en la segunda etapa, ¿sí? Y estamos en problemas de nuevo, su esquema corporal se desorganiza y hay que volver a organizarlo. Perfecciona conceptos de tiempo y espacio, ¿sí? O sea, a partir de los 10 años va a empezar a entender un poco las nociones tácticas. ¿Por qué? Porque perfecciona estos conceptos. Entonces va a tener mejor lectura de juego, mejor posicionamiento dentro del campo de juego, ¿sí? Bien, conoce su izquierda y su derecha. Fíjense que a los 7 años empezaba la lateralidad, pero no es que a los 7 ya la voy a incorporar como tal. Fíjense que recién a los 9, 10 años ya conocen lo que es su derecha y su izquierda y la de sus compañeros, ¿sí? Bien, hay plena conciencia del juego, o sea que puedo plantear objetivos claros, interés por el aprendizaje, se interesan. Si yo creo un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje, va a despertar aún más el interés por el aprendizaje de las habilidades motrices y su perfeccionamiento. Hay un aumento de la fuerza, aumento de la velocidad, cuidar la flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, al haber un aumento de su peso corporal, al mejorar la fuerza y la velocidad, se empieza a ver desfavorecida la flexibilidad, ¿sí? Aparecen más fibras contráctiles, entonces tengo menos flexibilidad. El músculo empieza a perder la elasticidad, la capacidad de estirarse y volver, ¿sí? Empieza a perder elongación, su capacidad de estiramiento. Entonces seguimos trabajando la flexibilidad de forma dinámica, ¿sí?, y no de forma analítica, ¿sí? Hay capacidades para lanzar y para patear en carrera, ¿sí? No van a tener gran precisión, pero ya existe esa coordinación. Se comienza a sentir más seguro de sí mismo, va a tener más confianza y se va a motivar más, ¿sí? Necesita actividades vigorosas que lo desafíen a resolver nuevas situaciones, ¿sí? Bien, comienzan los primeros rasgos de autocontrolarse, medirse consigo mismo y con los demás. Esta de la competencia, a ver qué más rápido es el que yo, quién tiene más fuerza, quién patea más fuerte, quién llega más lejos, quién lanza más fuerte, quién tiene más precisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que él ya aprendió, ya está seguro de sí mismo, tiene su confianza. Bueno, ahora me olvidaba, sale de su ego. Entonces va a descubrir el otro, ¿sí? Cómo está en relación su cuerpo, su aprendizaje, su conocimiento con el otro. Entonces va a salir a medirse con el mismo. Bien, tiene la capacidad de interesarse por los demás, es capaz de ayudar y preocuparse por el otro. Es decir, que pueda hacer juegos cooperativos con objetivos claros que van a poder resolver, ¿sí? Bien, característica de los niños de 11 a 12 años, último estadio de crecimiento armónico, prepubertad, posibles descoordinaciones por el crecimiento, que ya lo veníamos hablando, mayor tiempo de concentración, atención selectiva hasta 20 minutos,
Esto no quiere decir que le voy a hacer un juego de 20 minutos, ¿sí? Ojo, hagamos juegos siempre y cuando no pierdan el objetivo y la motivación durante el mismo. Tienen la capacidad de razonamiento y pensamiento lógico, es decir, que saben acción y efecto, saben por qué hice esto y qué resultado causó. Ya no es un niño que juega por jugar, pensemos que es un niño que está jugando y está aprendiendo. ¿Sí? Sabe que su acción tiene un efecto y eso va guardando en su plan motor. Mucho gusto por el movimiento y el contacto con el otro, los desafíos, ¿sí? Gana fuerza, resistencia, empieza a haber una maduración de su sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Aumento de la fuerza y la velocidad. Acuérdense que la fuerza condiciona la velocidad. Aumento de la masa muscular. ¿Por qué? Porque sigue en crecimiento. ¿Sí? Cuidar la flexibilidad. ¿Sí? Acá sí ya podemos empezar a crear hábitos de elongación. ¿Sí? Bien, se ponen desafiantes y cuestionadores. ¿Sí? Empiezan a preguntar todo y empiezan a probar sus propios límites con quien lo entrena. ¿Sí? Una mala mirada, una contestación, pero no lo hacen de malo, lo están haciendo porque empiezan a formar su propia personalidad hacia la edad adulta, preadolescentes, ¿sí? Entonces se empiezan a poner un poco desafiantes, están formando su personalidad. Nosotros, como formadores, debemos guiarlos y educarlos y no confrontar, ¿sí? Bien, empieza a ver los liderazgos, entonces como formadores debemos detectar el líder positivo y el líder negativo, ¿sí? Bien, capacidad de poner en práctica varios y complejos gestos motrices, donde aparece la agilidad, ¿sí? Bien, por último, para ir cerrando, entramos en la fase sensible, ¿sí? Vimos las fases de la creación del plan motor, las etapas del aprendizaje motor, las características, ¿sí? Ya tenemos un amplio conocimiento de cómo voy a aprender, cómo, en qué momento, qué tengo que trabajar en cada situación, en cada momento, ¿sí? Y vamos a la fase sensible. ¿Qué es la fase sensible? Es cuando el cuerpo y el organismo tienen mayor predisposición para adquirir una capacidad o adquirir algún conocimiento motriz, reforzarlo y mejorar, ¿sí? Bien, y ahí tenemos conceptos como periodos delimitados de desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más intenso que en otros periodos ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes efectos. Es decir, que somos más sensibles, ¿sí? Más esponja, por así decirlo, sin criollo, más esponja para absorber ciertos estímulos, ¿sí? Pensemos en el concepto de entrenamiento, que era una agresión física al organismo que generaba cambios fisiológicos y estructurales. Bueno, hay distintas edades, es que esos estímulos externos, ¿sí? Los vamos a recibir de una mejor forma, ¿sí? Bien, periodo con una predisposición muy favorable para el desarrollo de una determinada capacidad motriz. Condición de una rápida y abundante reacción ante determinados estímulos, ¿sí? Independientemente de los tres conceptos que ya estamos viendo, ¿sí? Nos está marcando que el niño o el deportista o el jugador, ¿sí? Tiene momentos claves en el que va a responder de una forma óptima, ¿sí? A una capacidad motriz o una capacidad condicional, ¿sí? Como por ejemplo etapas de gran sensibilidad a la mejora y desarrollo de las cualidades físicas, siendo imprescindible el aprovechamiento inmediato para la obtención de resultados, ya que son etapas pasajeras, ¿sí? Es decir, que son etapas que tienen un segmento muy marcado, tengo que hacerlas fuertes, ¿sí? Con una acentuada estimulación, porque luego
pasa y el cuerpo se predispone para otra capacidad. Entonces, justamente por eso son que les vengo hablando de las etapas de crecimiento, de este escalonado. Si no puedo pasar el cuarto escalón sin antes haber pisado el segundo, porque cuando pasé el cuarto, ¿sí?, generé una calidad de vida baja. Ya no se piensa el alto rendimiento, ¿sí?, como el que llega, llega, y el que no llega tiene que seguir con una vida útil, ¿sí? Tiene que ser un estudiante, tiene que ser un profesional, tiene que ser lo que sea, tiene que ser un ser humano útil para la sociedad. Entonces yo no puedo romper gente y se piensa el alto rendimiento en salud. Entonces, ¿cómo es salud? Garantizarle una calidad de vida positiva. ¿Y cómo se la vamos a garantizar? Respetando estas fases. Bien, entonces tenemos cualidades. Tenemos cualidades físicas básicas como la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, ¿sí? Tenemos cualidades combinadas complejas como es la agilidad y tenemos cualidades motrices que puede ser el equilibrio, ¿sí?, y la coordinación. Bien, cualidades motrices. Tienen una gran dependencia del sistema nervioso. O sea, ¿quién va a regular la coordinación y el equilibrio? El sistema nervioso central, ¿sí? Y son imprescindibles para organizar los actos motores, ¿sí? Esa información, ¿sí?, sensorial que se convierte en motriz, que da una respuesta, ¿sí?, se debe organizar. Bien, son cualidades responsables de los mecanismos de control del movimiento, así como componentes cualitativos de las destrezas técnicas. ¿Qué significa un componente cualitativo? De la calidad de esa destreza técnica, ¿sí? Si yo tengo poca experiencia motriz, mi destreza técnica va a ser pobre. Por consiguiente, la calidad va a ser baja. Si yo tengo muchas vivencias motrices, la destreza técnica va a ser alta. Entonces la calidad de movimiento pues que sea excelente. Bien, requisitos de rendimiento que van a capacitar al niño para la ejecución de determinadas acciones, siendo esenciales para el desarrollo de las habilidades y destreza básica, ¿sí? Entonces, si yo promociono, ¿sí?, le hago vivenciar la carrera, la marcha, los lanzamientos con dos manos, con una mano, con pique, sin pique, patear lejos, cerca, ¿sí?, va a ser un jugador, independientemente de la disciplina, ¿sí?, de destrezas excelentes, ¿sí? Bien, la coordinación y el equilibrio son las cualidades para sentar las bases motrices, ¿sí?, del futbolista. Perdón, me olvidé de colocar también. Bien, cualidades motriz, la coordinación, ¿sí? Cualidad que permite a un deportista realizar las acciones motoras con precisión y armonía, ¿sí? Bien, y acá tenemos la coordinación dinámica general, coordinación óculo-segmentaria, ¿sí?, óculo-mano, óculo-pie y otras. Fíjense que primero aparecen las óculo-manual, luego las óculo-pie, ¿sí?, y coordinación inter. Bien, cualidad motriz, el equilibrio, capacidad para asumir y mantener cualquier posición del cuerpo contra la ley de gravedad, ¿sí? Ejemplos tenemos el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y el equilibrio en tensión. Bien, desarrollo del equilibrio y la coordinación, ¿sí? Bien, y acá vemos independientemente de la disciplina, ¿sí?, que la coordinación va a tener su pico máximo casi y junto cuando termina la maduración final de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Entonces coincide, ¿sí?, que, fíjense, acá el equilibrio estático, ¿sí?, es el primero que aparece,
luego el equilibrio dinámico y por último va a aparecer la coordinación, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta en qué momento lo voy a trabajar, ¿sí? Acá tengo las edades, ¿sí? Y la intensidad en la que debo reforzar. Entonces, ¿cuándo voy a reforzar la coordinación? ¿Sí? En esta edad. Esta es la edad sensible, entre los 16 y los 20 años, ¿sí? Bien, cualidad motriz combinada o compleja, aquella que reúne varios componentes de las básicas y motrices, señalando la agilidad como exponente, ¿sí? Agilidad, cualidad para dominar eficientemente el cuerpo en el espacio con movimientos de eficiencia motora, ¿sí? Un poco de lo que ya venimos desarrollando. La Escuela Nacional de Entrenadores la define como todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un jugador dominando y dirigiendo el balón con todas las superficies de contacto que permite el reglamento, ¿sí? Bien, eso es lo que se considera un jugador de agilidad, ¿sí? Bien, ¿cuándo se da el pico de fase, ¿sí?, de la agilidad? Bien, se dan acá entre los 15 y 16 años, ¿sí? Cualidad motriz combinada o compleja, justamente en el periodo final de la maduración de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Si lo contraponemos este gráfico con el de coordinación, fíjense que aparece primero la habilidad y luego va a aparecer acá el pico de coordinación, ¿sí? Entonces, como el cuerpo es tan inteligente, ¿sí?, y se prepara para los distintos estadios o fases sensibles. Bien, vamos a las cualidades físicas básicas. Dice, factores que determinan la condición de un individuo y que le orientan para la realización de una determinada actividad física y posibilita mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico. Estas son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, ¿sí? Bien, cualidad física, la resistencia. Capacidad física que nos permite llevar a cabo esfuerzo de distintas intensidades, y volumen en las mejores condiciones de ejecución posible, ¿sí? Es decir, que puedo mantener la calidad de ejecución de los movimientos en el periodo de tiempo que sea necesario, ¿sí? Tenemos resistencia aeróbica, ¿sí?, anaeróbica láctica, ¿sí?, y anaeróbica láctica, que no voy a entrar en detalles, que ya lo han visto, ¿sí? Bien, cualidades físicas básicas de la resistencia. Bien, fíjense que empieza en su fase sensible, ¿sí?, en este sector, donde empieza a haber un desarrollo final de su capacidad cardiorrespiratoria. No aparece antes, por eso dijimos que es de gusto que trabajemos las capacidades condicionales antes de los 12 años. La voy a trabajar y estimular por intermedio del juego, ¿sí?, porque el niño su capacidad selectiva y su capacidad de resistencia mejora, ¿sí?, por un aumento de la masa muscular, por un aumento de peso, por una maduración neuromuscular, ¿sí?, pero no va a mejorar su capacidad acá en los 10 años. Pero sí puedo empezar a trabajar la capacidad entre los 11 y 12 años, a vivenciar, ¿sí? 13, 14 años ya le empiezo a trabajar y de ahí en adelante, ¿sí? Bien, entonces, clave, fase sensible para la resistencia, ¿sí?, en estas edades. ¿Qué tipo de resistencia? Para los deportes en cuestión, ¿sí?, resistencia de tipo intermitente, ¿sí? Bien, y acá aparece la resistencia anaeróbica láctica, sea tolerancia al lactato, mucho más adelante, ¿sí?,
¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad de remoción del lactato y las fibras de contracción rápida que se fatigan rápidamente, ¿sí? Bien, por todas sus características, entonces conjuntamente van con el desarrollo de la fuerza máxima y las fibras de contracción rápida, ¿sí? Bien, cualidades física básica, la fuerza, capacidad para vencer resistencias externas o contrarrestarlas mediante esfuerzos musculares, ¿sí? Tenemos la fuerza de resistencia, que es la capacidad de mantener una acción sostenida, ¿sí? Fuerza máxima, ¿sí? Fuerza cuando es aplicada. Y acá tenemos, ¿sí? Conjuntamente, cuando entramos en la parte final de nuestro sistema, desarrollo final del sistema cardiorrespiratorio y neuromuscular, como aparece a partir de los 17 años en adelante, ¿sí? Y se extiende hasta los 35 el estímulo de la fuerza máxima, ¿sí? Entonces, antes, ¿tengo que trabajar la fuerza? Sí, tenemos que trabajar la fuerza, pero una fuerza preventiva, una fuerza de educación, ¿sí? Una fuerza de una estabilidad de esa zona media que tanto está de moda ahora, ¿sí? Y es el núcleo de nuestro cuerpo para el control de las acciones motrices, evitando lesiones, ¿sí? Entonces, antes de los 17, educo y realizo trabajos preventivos, ¿sí? Bien, y después de los 17 empiezo a implementar cargas importantes de trabajo por arriba del 85% de un RM, por ejemplo, ¿sí? O trabajos de la aplicación de la fuerza de forma rápida, también llamado potencia. Bien, y acá aparece también la velocidad, capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo tiempo y con el máximo de eficacia, ¿sí? Tenemos la velocidad de reacción, la velocidad de aceleración, ¿sí? La velocidad de reacción es la velocidad o el tiempo que demora el estímulo en ser procesado por nuestro sistema sensorial que llega a esa corteza motora primaria, encuentra un plan motor, baja y ejecuta la acción, ¿sí? Eso es la reacción. Una vez que llega al músculo el impulso motor, ¿sí? Y que activo, empieza la velocidad de aceleración, ¿sí? Y después tenemos lo que es la velocidad. Bien, ¿cuándo va a ser sensible? Dijimos que la fuerza era una de las variables que me va a condicionar la velocidad, ¿sí? Entonces, no estamos nada errado que con el desarrollo de la fuerza máxima también empieza el desarrollo, ¿sí? De la velocidad de reacción, de la velocidad de aceleración y la velocidad máxima. Fíjense que dijimos que a los 7 años era clave la estimulación de los factores que van a estimular, o sea, que van a favorecer la velocidad, como la triple flexión, la movilidad, mucha movilidad de flexión dorsal y plantar de tobillo, como así también la de rodilla y la de cadera, ¿sí? Pasaje de distintos planos, como si yo lo trabajo acá, esta curva va a ir más hacia arriba, ¿sí? Llegando a los 17 años en adelante, ¿sí? Bien. Y por último tenemos la flexibilidad, capacidad de movilidad de las diferentes partes del cuerpo, permitiendo una máxima amplitud de movimientos, ¿sí? Depende de dos factores, de la elasticidad muscular y de la movilidad articular. La elasticidad muscular es la capacidad del músculo de estirarse y volver a la posición inicial previo a que lo estiremos, ¿sí? Y la movilidad articular hace relación a que esa articulación no se vea dañada o afectada, ¿sí? Por ahí tenemos
un daño a nivel articular, entonces esa flexibilidad se va a ver influenciada por esa articulación que está dañada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tengo que tener y conservar una articulación, ¿sí? Para tener una buena flexibilidad? Existe la flexibilidad activa, ¿sí? Como veníamos hablando, y la flexibilidad pasiva es cuando la realizo de forma analítica, ¿sí? Que nos sentamos, vamos con las dos manos con una flexión de tronco a buscar la punta de los pies, ¿sí? Separo piernas, voy al medio, al otro, elongación de aductores, de cuádriceps. Bien, esa es la forma pasiva. La forma activa ya hemos estado dando ejemplos de cómo trabajarla. Bien. Y por último, vemos, ¿sí? Que a medida que van pasando los años, la flexibilidad disminuye a expensas de un aumento de la fuerza, del desarrollo de la masa muscular, del aumento de peso, que obvio que es masa muscular, ¿sí? Por eso leímos en las características cuidar la flexibilidad, ¿sí? Tenemos que evitar que esta caída de la flexibilidad sea tan exponencial y que se pueda mantener en el tiempo. Bueno, de esta forma damos por finalizada la clase número 1. Espero que le haya sido interesante. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un saludo a todos. Que anden bien.